oh fuente de poder, nunca a ti se pueden comparar. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ahora ya que hemos orado, vamos a la palabra del Señor y vamos a empezar esta nueva serie. Nosotros estamos empezando estos 2 meses, todo mayo, junio, estamos en esta serie Misioneros de ayer y hoy, ¿verdad? Misioneros de ayer y hoy. Vamos a tocar ciertos hombres, personajes de la Biblia, siervos de Dios que hicieron misiones, predicaron el Evangelio. ¿Para qué? Para que estos hombres también nos inspiren a nosotros. Y vamos a ir tocando cada miércoles, motivándonos, ¿verdad? Haciendo que ese fuego del Espíritu Santo, ese predicador, ese misionero que tienes ahí adentro, pues salga, ¿no? Porque muchas veces por los avatares de la vida, por el trabajo, la preocupación, los logros, las metas, nos enfriamos, nos opacamos, pero adentro de nosotros está el Espíritu Santo que quiere predicar, quiere enseñar, quiere que otro también se salve. No nos dejemos opacar por este mundo. Entonces, vamos a ser inspirados por estos hombres de Dios en esta serie que vamos a llevar, lo vuelvo a repetir. Y antes de poder comenzar, vamos a orar un momento y leer el texto bíblico luego y poder compartir la palabra. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta noche. Gracias por este tiempo de poder también escuchar tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos a través de este libro, de los hechos de los apóstoles, a través de estos siervos que tú, Señor, nos quieres enseñar como ejemplo, Señor, para que nosotros también podamos ser inspirados, motivados, desafiados a poder predicar tu palabra, Señor. Perdónanos si no lo hemos estado haciendo así. Háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Buscamos que seamos motivados, inspirados, porque así lo ha mandado el Señor, así lo ha mandado el Señor. Y hay un versículo en Hechos capítulo 13, ahí para que lo apunte de repente, versículo 47, este versículo lo dice el apóstol Pablo. Pablo dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Yo no sé, hermanos, porque tenemos, claro, obviamente tenemos el mismo sentir cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando nosotros nos hemos encontrado con el Señor. Mejor dicho, Él nos ha buscado, nos ha encontrado en la condición que estábamos y nos ha salvado, nos ha sacado de ese mundo perdido en el que estábamos, y nuestro destino no era el cielo, ¿verdad? Nuestro corazón cobró vida, nuestra vida tuvo un propósito, y nosotros tenemos en el corazón, yo me recuerdo en los inicios de mi vida cristiana, pues yo quería compartir cómo Dios me cambió, cómo ya no tengo estos vicios, cómo el Señor me metió a la iglesia y quise enseñar la palabra, ¿verdad? Y era sencillo, o sea, no tenía que yo pasar por toda una serie de estudios teológicos, simplemente el testimonio y de lo que Dios había hecho conmigo, simplemente lo que Dios había hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Eso era el anhelo de mi corazón, y yo creo que también de cada uno de ustedes que se ha entregado a Cristo, si realmente lo hemos hecho de corazón y hemos entregado nuestra vida al Señor. Entonces vamos a ver a un hombre en la palabra del Señor. Voy a leer el texto. Estamos en Hechos, busquen, síganme en sus Biblias, capítulo 8, versículo 5 del libro de Hechos. Capítulo 8, versículo 5. ¿Lo tenemos? Ahí lo leo. ¿Okay? No puse el texto justamente para prestar atención a la lectura.
Ahí lo tienen, ya. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 8, el versículo 5. Va a decir así. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y lo que vamos a ver en este primer tema, hoy, este primer tema se titula así: Felipe el misionero evangelista. Y eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver tres características de este siervo, de este hermano. Tres características de Felipe, el misionero evangelista. ¿Ya? Primera característica es que Felipe tomó acción. ¿Ya? Accionó lo que él ya sabía que tenía que hacer, ¿verdad? Nosotros sabemos, por ejemplo, el mandato de Mateo 28, 19, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, él primero tomó acción. Pero quiero explicarles un poquito y rápidamente quién era Felipe. Felipe no era el Felipe el apóstol que escogió el Señor, no. Este Felipe era el Felipe el diácono, el Felipe evangelista, el misionero, el que se fue a predicar a los samaritanos. Cuando el Señor lo llevó de Samaria y lo llevó también a predicar al etíope de Candace, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este Felipe? Ya no era el Felipe el apóstol, sino el diácono. Lo escogieron como diácono para servir a las mesas. ¿Por qué? Porque los apóstoles no podían estar atendiendo a las mesas, porque las esposas de los griegos, perdón, las viudas de los griegos estaban desatendidas. Entonces busquemos a diáconos que puedan atender. Y en esa lista se encontraba Esteban primero, y en segundo Felipe, y luego el resto, ¿no? Nicanor, estaba Timón, y habían otros más que lo podemos leer ahí en el texto bíblico. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia crecía, estaba en Jerusalén, y entonces llaman a Felipe, y él tomó acción. Él tuvo que tomar la decisión de no solamente tener conocimiento de Dios, no solamente haber escuchado la palabra, sino él tomó la decisión de ir y predicar el evangelio. O sea, no solamente se limitó a su ministerio, ¿no? No solamente se limitó a su ministerio de servir, sino también a predicar la palabra. Entonces, cuando dice id, es un mandato, hermanos. Así que si no estamos predicando, y yo sé que, bueno, nos incluimos, me incluyo todos, hay momentos donde se nos ha presentado que ha estado una persona al costado y por las preocupaciones que tenemos, por el apuro, no lo hemos predicado. Quizá ha estado sentado al costado nuestro en el vehículo, quizá ha estado de repente en el mercado y te encontraste, si no le hablaste del Señor cuando el Espíritu te lo dijo adentro, te impulsó a predicar, pero estabas apurado y no lo hiciste. Entonces, este ejemplo de Felipe nos va a enseñar de que nosotros tenemos que predicar la palabra en todo tiempo, tenemos que escuchar lo que el Señor nos manda hacer. O sea, tenemos que hacerlo de cualquier manera, en cualquier circunstancia tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, no es una opción, es un mandato. Y si no lo hemos estado haciendo, hermanos, pidamos perdón al Señor, pidamos perdón, Señor, perdóname que no he estado predicando tu palabra en los momentos donde tú me has dicho que yo hable a esa persona, en las oportunidades que el Señor me ha dado, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana no es una vida pasiva, donde yo vengo, escucho la palabra, canto mis alabanzas y me voy, ¿no?, a hacer mis cosas. Es una vida activa, es una vida donde tenemos que obedecer lo que el Señor nos ha mandado. Yo recuerdo que empecé la vida cristiana, les tomo mi ejemplo porque en el proceso me fui enfriando y luego empiezas otra vez a recobrar esa fe, ese fuego, como dice el Señor, pero luego te enfrías por muchas cosas y no permitamos ese enfriamiento, ¿verdad? Así que Felipe no permitió eso en su vida. Felipe entendió que tenía que predicar. Entonces, yo decía hace un momento que él no se limitó a solamente ser un diácono. Él fue obediente. Le pidieron que sea diácono y era diácono.
pero él ya predicaba, porque ahí dice en Hechos capítulo 6, desde el versículo 3 al 5, ahí para que lo tengan como referencia, que lo escogen a Felipe también, ¿verdad? Y Felipe sabía que tenía que predicar, y si el Señor nos ha salvado y nos hemos encontrado con el Señor, pues cuánto más yo no quiero que se salven los demás también, y cuánto más si no es mi familia o alguien querido, no sea que de repente suceda algo y se lo lleve, pase algo en la vida y no haya conocido a Cristo, ¿verdad? Y tiene otro destino que no es el cielo. Así que prediquemos la palabra. La palabra del Señor dice que por un alma que se arrepienta hay fiesta en los cielos y se cubrirá multitud de pecados. ¿No quisiéramos que el Señor nos cubra multitud de pecados, hermanos? Solo un alma que se salve por tu predicación, por tu obra. Así que debemos tomar acción, ¿verdad? Yo recuerdo que un hermano me decía, ¿no? Yo cuando estaba, lo hago como un ejemplo, ¿no? Es que, hermano, oración, me decía. ¿Cómo que oración, no? O sea, oras, pero también tienes que accionar, pues si no haces nada, entonces, ¿cómo quieres ver la mano de Dios en tu vida? Y no es fácil, hermanos. O sea, tampoco quiero decirles que es fácil, no. Hay un costo que tenemos que pagar, pero tenemos que hacerlo. Activa tu vida, ¿no? Entonces, Felipe, este siervo, este hermano, predicador, misionero, evangelista, accionó, no se cruzó de brazos. En 2 Timoteo, Pablo le va a decir a Timoteo, en 2 Timoteo 4:5 le va a decir: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, dice, ¿no? Cumple tu ministerio. No necesariamente tienes que tener el don. Si tienes el don de evangelista, amén. Pero si no tienes el don, tienes que predicar sí o sí. Tenemos que predicar. Entonces, activemos así como lo hizo. No hay excusas, no podemos poner excusas en la vida. El Señor nos va a demandar eso, nos va a demandar. Ahora, Felipe descubrió allí su don. Felipe descubrió que tenía el don de evangelista. Y la única manera de poder descubrir, hermanos, hermanas, el don que tenemos, ahora que están llevando algunos de ustedes con el pastor Vlado, los domingos están llevando dones espirituales, ¿verdad? Pero dones espirituales no solamente lo vamos a descubrir por un curso, ¿no? Tenemos que, para aprender, por ejemplo, a manejar bicicleta, tienes que subirte a la bicicleta. Para aprender a manejar, no sé, un vehículo, a nadar, tienes que aventarte al agua, subirte al vehículo, practicar. Va a haber algunos raspones, algunas caídas, algún choquecito por ahí, o de repente tragas agua en el proceso, pero tienes que practicar. ¿Y cómo averiguó, por ejemplo, Felipe? Felipe, ¿cómo averiguó que tenía el don de evangelista? Únicamente practicando. Cuando él lo escogieron para servir como diácono, amén, yo voy. Pero predicaba y fue descubriendo dones en su vida. Entonces tenemos que accionar. Esa es la primera característica de Felipe. Felipe el evangelista, el misionero. Tomó acción, lo hizo, fue, practicó, predicó. Quizás no lo hizo bien al principio, pero aprendió y descubrió su don. Él fue un evangelista. Es más, cuando más adelante estamos leyendo, vamos a ver que ya lo reconocen como evangelista, no como diácono. Lucas lo reconoce como el evangelista, ya no como el diácono, porque tenía el don. Y como eso fue una cosa tremenda que hizo, ¿no? Él, con la ayuda del Señor, lo usó a él en Samaria. Entonces, tenemos que hacerlo. Ahora, ¿estamos obedeciendo al mandato de Jesús, hermanos, hermanas? ¿Estamos obedeciendo al llamado del Evangelio o no lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, pidamos perdón al Señor y prediquemos. No necesitas irte de viaje, hermano. No, es que los misioneros se van de viaje, no. Donde tú estés puedes predicar.
Si tú estás predicando en el mercado, ya estás haciendo misiones. Si estás predicando al vecino, en el trabajo, en la iglesia, por cualquier lugar, con quien te encuentres, ya estás haciendo misiones. No necesitas irte de viaje, ¿no? Hechos 8:4 dice: los que fueron esparcidos, dice ahí en Hechos 8, capítulo 8, versículo 4, dice: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El evangelio, las buenas nuevas, ¿no? Evangelio significa buenas nuevas. Ahora, yo lo pensaba también así. No me puedo ir a otro lugar, pero puedo involucrarme en la obra aportando con una ofrenda, decía yo. Y no por aportar con una ofrenda, tú ya estás predicando la palabra. No, tienes que predicar la palabra. No, es que yo ya estoy también haciendo misiones, aportando mi ofrenda. Lo tenemos que hacer, pero tenemos que predicar. Si no, también no estamos bien por ese lado, ¿no? O estar en el servicio. Hay servicios en la iglesia donde no implican predicar, como el diácono, ¿no? Servía las mesas, pero tienes que darte el tiempo de predicar. Es un estilo de vida. Era el estilo de vida de Felipe. Y Felipe nos está dando ese ejemplo, ¿no? Que tenemos que hacerlo. Predicar no es repartir volantes tampoco, hermano. Yo también creí eso, que podemos repartir volantes. Y yo me recuerdo cuando estábamos acá en la iglesia hace años, decíamos, vamos a predicar. Agarramos nuestros volantes y tú un paquete, tú otro paquete, y nos íbamos, repartíamos a todo y regresamos. Nos preguntaba el pastor, ¿y qué fueron? Fuimos a predicar, pastor. A predicar. ¿Qué hicieron? Repartimos los volantes, que le invitamos a la iglesia. Pero eso no es predicar. Le has invitado a la iglesia, le has repartido unos volantes. Predicar es anunciar el mensaje de Jesucristo, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Así que volvamos al primer amor, lo que les comentaba al inicio, ¿no? ¿Qué sentías cuando el Señor llegó a tu vida por primera vez? Tú querías hablar del Señor, ¿no? Tu primer amor, querías predicar del Señor. Acción, acción. No nos enfriemos por los problemas de la vida, porque más adelantito nos vamos a dar cuenta de que Felipe, aún en persecución, se puso a evangelizar y ahí descubrió su don. O sea, no hay nada que impida. Como yo pasaba por la iglesia de los Olivos, ahí en Cono Norte, y leía, el templo está cerrado, pero la iglesia no, decía. O sea, la iglesia nunca se cierra, porque la iglesia somos nosotros. Seguimos predicando por todas partes, aunque las puertas de la estructura estén cerradas, pero nosotros estamos predicando, estamos accionando. Así que debemos predicar. La característica número 2, para avanzar rápido. El Felipe, el evangelista misionero, rompió todo prejuicio. No sé si alguno de ustedes tiene prejuicio al predicar a alguien. ¿Qué dice en el versículo 5, en 5b? Dice, descendiendo a la ciudad de Samaria. Ahora, la ciudad de Samaria, hermanos, no quedaba cerquita, o sea, ahí tenías que ir caminando, agarrar no sé si tendría caballo o un burro, pero era lejos, no era tan cerca, no había el transporte que teníamos ahora, pero se fue allá. ¿Alguna vez hemos tenido algún prejuicio nosotros? Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, hemos tenido prejuicios de alguna manera. De repente, religión, no, yo soy católico, no me junto con el católico, no, mira cómo esta chica se viste, no, mejor me alejo. ¿Has tenido prejuicios de predicar a alguien de repente porque no te cae bien tu vecino, alguien, no sé, en la misma iglesia, tu familia, de repente porque algo ha sucedido? Hermanos, no existe prejuicios. Felipe rompió barreras y él predicó a los samaritanos. Ustedes saben que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Los samaritanos eran una raza mezclada. Ya se habían mezclado con los paganos, eran como mestizos. Y los judíos eran la raza pura, descendiente de Abraham. Yo no me meto con ellos. Así que yo voy a dar la vuelta, no voy a cruzar por su ciudad. No sé si te ha pasado a ti. No, yo no hablo con esta. Si él entra por allá, yo me voy por acá. Si él entra por ahí, no lo voy a saludar. Prejuicios. Hermanos, para salvar una vida, para que esa persona se entregue su vida a Cristo,
no existen prejuicios ya. Tienes que hacerlo sí o sí, aunque te duela. Tienes que hacerlo, predica el evangelio. Y ese ejemplo nos está dando Felipe, el evangelista misionero. De repente descubres tu don, hermano. De repente descubres el don de consejero, don de evangelista de repente, o don de pastor. De repente descubres el don en la práctica. Así que prediquemos, rompe prejuicios. Fue a los samaritanos, un judío predicando a samaritanos. Ya Jesús lo había enseñado cuando habló con la samaritana, ¿verdad? Pero Felipe también nos enseña esto. Así que sigamos el ejemplo de Felipe. Hay un texto en la Biblia, un texto de Natanael. No sé si se acuerdan la historia de Natanael. Cuando Felipe se acerca y le dice: he hallado al Mesías, he hallado aquel de que hablan las Escrituras, el Mesías, el rey de los judíos. Y Natanael, ¿y de dónde es? Es de Jerusalén. Pero de Jerusalén puede salir algo bueno, porque era un pueblito insignificante, ¿no? Allá al fondo. No, tiene que ser de la capital, del centro, de Lima. No, tiene que haber estudiado en las universidades más prestigiosas. Si no, no, ahí nomás, gracias. No, tiene que ser del CEBAP, el seminario bíblico. Si no, no lo recibimos, tenemos la alianza. O sea, prejuicios por todas partes, ¿verdad? Prejuicios. No, tenemos que romper esos prejuicios. Natanael, no creo que él sea el Mesías, pero Jesús vino de un lugar. La palabra del Señor dice que él vino por lo más vil y pecador del mundo, por lo menospreciado, para avergonzar al sabio, y nos escogió a nosotros, hermanos. Somos los más vil, pecadores en el mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen muy sabios, porque el mensaje del evangelio es sencillo. Como más adelante vamos a ver el apóstol Pablo: yo me he propuesto a predicar a Cristo y a este crucificado. No me he propuesto a hablar palabras de sabiduría, de elocuencia, de oratoria, no, hermano, de dominio escénico, nada de eso. Yo he venido a hablar de Cristo y este crucificado, y Él es el Salvador del mundo. Él es Dios, el que caminó por los caminos polvorientos de la Palestina, el que tuvo sed, el que tuvo hambre, el que murió en la cruz por nosotros, Dios en persona. Así que rompamos esos prejuicios, no nos fijemos de nada, hermano, no nos fijemos de nada de esas cosas. Hay prejuicios en tu vida, hay que quitárnoslos, hermanos, hay que quitarnos esos prejuicios. Número 3, característica número 3 para ir terminando. El Felipe, el evangelista misionero, tiene solo un mensaje que predicar, solo un mensaje, no tiene otro. Hermanos, no tenemos otro mensaje, así como Felipe. Nosotros somos hermanos con Felipe, nosotros somos también como él, somos hijos de Dios y no tenemos otro mensaje para predicar. ¿Qué dice en el versículo 5? La última frase, el último pedacito, dice: les predicaba a Cristo. Ya rompió el prejuicio, ya puedes hablar de Cristo. Pero antes de romper el prejuicio, tienes que activar, ¿no? Tienes que tomar la decisión de hacer. Y luego les predicó, dice, de Cristo. Felipe no hablaba de su testimonio, no sacó su currículum, no habló de sus títulos. Felipe no habló de su vida personal, ¿verdad? No habló de esas cosas. No son reconocimientos que él quería. Él habló de Cristo, punto. Y a veces queremos nosotros impresionar con cosas, ¿no? Así somos, nuestra naturaleza es así. Pero quien debe llevarse toda la gloria y toda la honra es Cristo, nadie más. Jesucristo es el centro de todo. Y si Jesucristo no es el centro de nuestra vida, entonces debe activarse, hermanos, la alarma ahí en nuestro interior. Debe activarse. Si vas a una iglesia donde solo hablen de sanidad, no vayas a esa iglesia, hermano, retírate. Si solo hablan de prosperidad, retírate, hermano. Si solo hablan de bendición, prosperidad, sanidad, solo escuchas profecía, retírate de esa iglesia, hermano. Porque el centro del mensaje es Cristo. Jesucristo es todo, hermano. Y nuestra boca, nuestras palabras deben estar llenas de Cristo. Y si no ha sido así, pidamos perdón. Si no ha sido así este 2022, ya estamos abril, mayo, ya estamos mayo,
pidamos perdón. Señor, perdóname porque he estado preocupado en mis quehaceres, en mis logros, en mi familia. Aún la familia, hermanos, aún la familia. Mateo capítulo 10, versículo 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dice el Señor. Entonces, solo hay un mensaje, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo. Así que quiero con este mensaje desafiarlos a que nosotros podamos seguir este ejemplo. Y vamos a ver cada miércoles ejemplos de estos siervos de Dios. Y lo que hemos aprendido, así rápidamente, es que, como conclusión ya, para terminar, hemos aprendido que 3 características del misionero evangelista, en este caso Felipe, ¿no? Tomó acción, rompió todos prejuicios y solamente tiene un mensaje, el mensaje de Cristo. Y si tenemos prejuicios y si no tomamos acción en nuestra vida, no vamos a predicar a nadie, hermano. Porque así es, esa es la secuencia. Tomas la decisión, te pones de pie y hablas, te acercas, hablas de Cristo. Rompes prejuicios, no, que no le caigo bien, que rompes ese prejuicio y hablas. Recién vas a poder dar ese mensaje de Cristo. Si no, esas barreras van a ser impedimento de que nosotros podamos predicar el Evangelio, hermanos, predicar el Evangelio del Señor. Así que oremos un momento de reflexión ahí en tu asiento. Si nosotros no hemos estado haciendo eso, pidamos perdón, hermanos, pidamos perdón, porque el Señor quiere eso. Cierra tus ojos, vamos a orar y decirle: Señor, perdóname en esta noche te pido perdón en esta noche porque quizá ya tiempo atrás no he estado predicando, Señor, tu palabra. Quizá por la preocupación, por el trabajo, por los quehaceres de la vida, he dejado, Señor, he opacado, no he hecho caso omiso, Señor, a tu voz de predicar a esta persona, o de llamarle, o de enviarle un mensaje, de hablarle, Señor, de ti. Perdóname, Señor. No quiero venir a la iglesia de manera religiosa, quiero predicar tu palabra, Señor. Ayúdame a poder accionar esto en mi vida, hasta que se haga un hábito, Señor, de predicar tu palabra, de acercarme a alguien. Y también, Señor, ayúdame a romper prejuicios en mi vida, Señor. Prejuicios religiosos, culturales, así como lo hizo Felipe, Señor, y se acercó a los samaritanos y les predicó tu palabra. Y también, Señor, que solo mi mensaje sea de Cristo, de ti, Señor, lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Nos has amado con un amor infinito, Señor, y esto queremos compartir a los demás. Ayúdanos, desafía nuestro corazón y que este mensaje quede grabado, Señor, como tabla en piedra en nuestro corazón, que no se borre, Señor, que nos acordemos siempre cuando estemos cerca a alguien y poderles predicar. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo añada bendición a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, hermanos. Ninguna fuerza ni reino aquí